Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Jesús desde otra perspectiva. El siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Hoy tenemos un nuevo capítulo y seguiremos hablando de San Juan, ya en los últimos versículos del capítulo, y el encuentro impactante donde Jesús llama a Felipe y a Natanael. Hoy estamos ya en la parte final del capítulo 1 de San Juan y tenemos las respuestas para las preguntas sobre los versículos 43 al 51. La primera pregunta decía: ¿por qué Jesús dijo sígueme y no dijo acompáñame? Bueno, porque Jesús no buscaba acompañantes en realidad. Lo que buscaba Jesús eran discípulos. Si él hubiera dicho acompáñame, hubiera sonado a algo pasajero, temporal. Pero al decir sígueme, implicaba un compromiso, una entrega, un caminar con él, y aplicando todas las enseñanzas como lo haría un buen discípulo. Cuando Jesús pronunció estas palabras, había en ellas una invitación, pero también había una orden divina. Era un llamado personal a un cambio de vida. La pregunta número 2 decía: ¿qué sucede después que alguien ha tenido un encuentro con Jesús? Y bueno, sucede algo conmovedor realmente, algo que no se puede mantener en silencio. Uno siente ganas de comunicar eso. Y debe ser por eso que Felipe, al igual que Andrés y que Juan, en los versículos que leímos anteriormente, inmediatamente fueron y compartieron sus experiencias con los demás. Y dijeron: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Cuando hay un verdadero encuentro con Jesús, no se puede guardar eso en silencio. Naturalmente te va a impulsar a contarlo, a testificar de lo que has vivido. La pregunta número 3 decía: ¿cuál es el mejor método para testificar? Y yo creo que el mejor método es con tu vida misma, e invitar a otros a experimentar en sus propias vidas lo que tú estás viviendo en la tuya, pero sin obligar a las personas. Es una invitación. Felipe no se puso a discutir con Natanael, solo le dijo: ven y ve, como diciendo: vení, comprobalo. El mismo método que usó Jesús con los primeros discípulos. La mejor manera de testificar sobre Jesús a otros no son los argumentos que les podemos dar, sino la invitación a tener una experiencia personal con ese Jesús que nosotros hemos conocido. La número 4 decía: discipular, ¿es enseñar o es invitar a alguien a descubrir algo? Y yo creo que Jesús nunca impuso la verdad. Él guiaba a las personas a descubrir por sí mismas lo que era tener esa relación con Él, o con Dios a través de Él. La diferencia es clave. Cuando alguien descubre por experiencia propia, esa fe que adquiere en ese momento se va a hacer una fe inquebrantable, porque no es algo que alguien te contó, es algo que lo viviste, que fue una experiencia palpable y propia, una experiencia personal. La 5 decía: nuestros prejuicios pueden impedir que descubramos la verdad. Y los prejuicios es algo terrible. Es algo terrible que no solo nos impide que descubramos la verdad sobre quién es Dios a través de Jesús, sino que nos impide muchas cosas. Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea que ya él le mandó un prejuicio ahí por delante que era como una traba. El prejuicio lo cegaba. A veces a nosotros también nos pasa lo mismo cuando tenemos ese problema. El prejuicio puede impedirnos ver a Jesús en las personas, por ejemplo, lugares o experiencias que no esperábamos.
Jesús se nos puede presentar a través de personas, lugares, experiencias que Él permite que vivamos. Pero si tenemos muchos prejuicios, y no lo vamos a poder ver, porque no vamos a creer ni vamos a distinguir esos momentos. La pregunta 6 decía, ¿qué hizo Natanael entonces con su prejuicio para no quedar atrapado en él? Y bueno, a pesar de la duda que él tuvo y de su prejuicio al decir esa frase, aceptó la invitación de Felipe cuando le dijo, ven y ve. Esa disposición humilde lo llevó a tener ese encuentro con Jesús. La pregunta 7 decía, ¿hay alguna persona que tú no conoces directamente pero que has llegado a considerarla como peligrosa en referencia a los prejuicios que tienes sobre ella? ¿Qué hubiera pasado con Natanael si le hubiera hecho caso a sus prejuicios? Y bueno, muchas veces en los seres humanos tenemos esa mala costumbre, ¿no? De juzgar sin saber, sin conocer, solo por los prejuicios que se crean en nuestra mente o por las suposiciones que creamos dentro nuestro. Si Natanael hubiera quedado preso en su prejuicio, jamás habría reconocido al Mesías. ¿Qué personas tal vez hemos catalogado erróneamente en nuestra vida, sin darles la oportunidad de mostrarse quiénes son? Y quiénes son en Cristo, en el caso que fuera alguien que se nos acerca a hablar sobre Jesús. Los prejuicios son complicados y lo que crea en nuestra mente aún mayor. Por eso tenemos que eliminar esos prejuicios de nuestra vida y los malos pensamientos que se nos crean constantemente en nuestra cabeza. Dios nos enseña a controlar eso, para que no sean para nuestro mal, sino para nuestro bien. La pregunta número 8 decía, ¿cómo se forma y cómo se derriba un prejuicio? Y se forma por la repetición de ideas, por suposiciones, como estaba diciendo antes, por rumores o experiencias negativas. Se derriba con una experiencia personal con la persona sobre la que se nos crean los prejuicios. El encuentro directo y la apertura a la verdad es lo que hace que ese prejuicio que teníamos desaparezca. Jesús mismo es quien rompe esas barreras cuando se lo permitimos. La pregunta número 9 decía, ¿qué quiso decir Jesús en referencia a que Natanael era un verdadero israelita? ¿Qué sería un falso israelita entonces? Jesús dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y un verdadero israelita entonces para Jesús sería una persona íntegra, alguien sincero, sin hipocresía. En contraste con eso, el falso israelita sería aquel que honra a Dios con los labios, pero que su corazón está lejos de Él. Y hoy en día existen esas personas también. Yo creo que son aquellas que aún no han sido transformadas. Hablan, pero no viven lo que hablan. La número 10 decía, ¿por qué los discípulos aceptaron tan rápido y los fariseos no? Bueno, porque los discípulos tenían corazones sencillos, dispuestos, abiertos. Y en cambio los fariseos estaban llenos de orgullo, de tradición, de intereses, de prejuicios. Recuerda siempre que la humildad, como dijimos antes, abre la puerta para que el Espíritu de Dios viva en tu corazón y así crezca tu fe. Y en cambio el orgullo cierra esa puerta. Es un buen tema el de la humildad y el orgullo. En 1 Pedro capítulo 5, versículos 5-6, puedes encontrar algo referente muy importante. La número 11 decía, ¿a qué historia hizo referencia Jesús en el verso 51? Y en ese versículo Jesús hizo alusión al sueño de Jacob, en la historia que encontramos en Génesis 28, a esa escalera que unía el cielo con la tierra. Y hoy también nosotros tenemos en Jesús esa escalera. Es la misma escalera. Es la escalera del mediador Jesús que hace posible nuestra comunicación con Dios
Es el puente vivo entre lo divino y lo humano. Es algo grandioso que Dios nos da cada día esa oportunidad. Teníamos una conclusión que nos enviaba a leer Génesis capítulo 28, 10 al 22, y allí nos muestra que Dios llama a las personas cuando menos se lo esperan. El caso de Jacob, que huía lleno de miedo porque pensaba que su hermano lo iba a matar, pero Dios se le reveló de forma increíble en el momento inesperado. Y así también Jesús se presenta a nosotros en medio de nuestras pruebas, de nuestras luchas, no solo para asistirnos, sino para recuperarnos para una vida mejor. Y la escalera sirve para conectar dos niveles. En este caso es Jesús, la escalera, como dijimos antes, para conectar a Dios con nosotros, el cielo con la tierra. Y en esto vemos el gran amor de Dios, ¿no? Un amor infinito. Dios no nos deja solos, sino que a través de Jesús vino para revelarnos quién era Él y para levantarnos de nuestra vida caída y darnos una nueva, poner en nuestro corazón otro corazón, reemplazar el de piedra y darnos uno lleno de su espíritu. Concluimos este capítulo de Juan pensando en lo que Felipe escuchó cuando Jesús le dijo sígueme y cómo respondió. También Natanael, que venció sus prejuicios y confesó tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Hoy esa invitación que Jesús hace sigue siendo la misma. Sígueme. Y es una invitación que Él te hace estés dentro o fuera de una iglesia. La hace tanto para ti como para mí, como para todos aquellos que están dispuestos a escucharlo. Y la pregunta entonces sería, ¿estás dispuesto a aceptar esa invitación? ¿Estás dispuesto a aceptar dar ese paso, incluso si desafía tus dudas, tus intereses y o prejuicios? Bueno, hasta aquí fue nuestro episodio de hoy y llegamos al final del capítulo 1 de San Juan. Así que queremos que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia a lo largo de este capítulo. Si tienes sugerencias, preguntas o mismo para enviar tus respuestas, recuerda que lo puedes hacer a nuestro mail, que es orejaabierta@gmail.com. Así que te agradecemos de todo corazón por habernos acompañado en todos estos episodios y por tus comentarios también, y por ser parte de este espacio que decidimos llamar Jesús desde otra perspectiva. Te deseamos que tengas una gran semana por delante, que Dios te bendiga en todos tus quehaceres, y si es su voluntad, nos encontraremos en el próximo episodio, que será diferente. Será con un invitado para hacer un cierre al primer capítulo del libro de San Juan, detallando los puntos principales y más importantes del capítulo. Así que te esperamos. Un abrazo. Chao.